Cayo Julio César nace el 13 de marzo del año 100 a.C. en un barrio no muy aristocrático de Roma, cercano a la actual Vía Cavour, y muere el 15 de marzo del año 44 a.C. Su padre era un patricio llamado Julio César y su madre llamada Aurelia. Se dice que la dinastía César proviene del guerrero Eneas y de la madre Afrodita. Por eso se dice que la casa de los Julios desciende directamente de los dioses. Julio César era uno de los jóvenes más elegantes y ricos de Roma, además que era un estudioso de la oratoria y la estrategia militar. Todo esto le ganó muchos enemigos, entre ellos el tirano Sila, el cual gobernaba Roma en ese entonces. En el año 84 a.C., a la edad de 16 años, su tío Mario lo nombró sacerdote de Júpiter o Flamen Dialis, un importante puesto en la política de Roma, cargo religioso del que fue relevado por Sila, con quien tuvo conflictos a causa de su matrimonio con la hija de Sina. Tras escapar de morir a manos de los sicarios del dictador, fue perdonado gracias a la intercesión de los parientes de su madre. Trasladado a Asia, combatió en Mitilene como legatus de Marco Minucio Termo. Volvió a Roma a la muerte de Sila en el año 78 a.C. y ejerció por un tiempo la abogacía. En el año 73 a.C. sucedió a su tío Cayo Aurelio Cota como pontífice y pronto entró en relación con los cónsules Pompeyo y Craso, cuya amistad le permitiría lanzar su propia carrera política. En el año 70 a.C., César sirvió como cuéstor en la provincia de Hispania y como edil curul en Roma. Máximo pontífice Quinto Cecilio en el año 63 a.C., Julio César fue elegido como pretor de Siria. Al término de su pretura, sirvió como propretor en Hispania, donde capitaneó una breve campaña contra los lusitanos. En el 59 a.C., fue elegido cónsul gracias al apoyo de dos aliados políticos, Pompeyo y Craso, los hombres con los que César formó el llamado primer triunvirato. Su colega durante el consulado, Bíbulo, se retiró para así entorpecer la labor de César, que sin embargo logró sacar adelante una serie de medidas legales, entre las que destaca una ley agraria que regulaba el reparto de tierras entre soldados veteranos. Tras su consulado fue designado procónsul de las provincias de Galia Transalpina, Iliria y Galia Cisalpina. Esta última, tras la muerte de su gobernador, Céleb, su gobierno se caracterizó por una política muy agresiva, con la que sometió a prácticamente la totalidad de los pueblos celtas en varias campañas. Este conflicto, conocido como la Guerra de las Galias, finalizó cuando el general republicano venció en la batalla de Alesia a los últimos focos de oposición, encabezados por un jefe arverno. Sus conquistas se extendieron el dominio romano sobre los territorios que hoy integran Francia, Bélgica, Holanda y parte de Alemania. Fue el primer general romano en penetrar en los inexplorados territorios de Britania y Germania. Mientras César terminaba de organizar la estructura administrativa de la nueva provincia que había anexionado a la República, sus enemigos políticos trataban en Roma de despojarle de su ejército y cargo utilizando el Senado, en el que eran mayoría. César, a sabiendas de que si entraba en la capital, sería juzgado y exiliado. Sin embargo, intentó presentarse al consulado in absentia, a lo que la mayoría de los senadores se negaron. Y otros factores lo impulsaron a desafiar las órdenes senatorias, lo cual lo llevó al llamado el cruzamiento de Berlicón. Las victorias hechas en el Farsalia lo llevaron además a ser el amo de la República. Momento en el que, al parecer, pronunció la inmortal frase «La suerte está echada». Inició así una nueva guerra civil en la que se enfrentó a los optimates, que estaban liderados por su viejo aliado Pompeyo.
El hecho de que estuviera en guerra con la mitad del mundo romano no evitó que se enfrentara a Farnace II en Cela y a los enemigos de Cleopatra VII en Alejandría. A su regreso a Roma, se hizo nombrar cónsul y dictador perpetuus e inició una serie de reformas económicas, urbanísticas y administrativas. A pesar de que bajo su gobierno la República experimentó un breve periodo de gran prosperidad, algunos senadores vieron a César como un tirano que ambicionaba restaurar la monarquía. Con el objetivo de eliminar la amenaza que suponía el dictador, un grupo de senadores formado por algunos de sus hombres de confianza, como Bruto y Casio, y antiguos lugartenientes como Trebonio y Décimo Bruto, urdieron una conspiración con el fin de eliminarlo. Dicho complot culminó cuando, en los idos de marzo, los conspiradores asesinaron a César en el Senado. Su muerte provocó el estallido de otra guerra civil, en la que los partidarios del régimen de César, Antonio, Octavio y Lépido, derrotaron en la doble batalla de Filipos a sus asesinos, liderados por Bruto y Casio. Al margen de su carrera política y militar, César destacó como orador y escritor. Redactó al menos un tratado de astronomía, otro acerca de la religión republicana romana y un estudio sobre latín, ninguno de los cuales ha sobrevivido hasta nuestros días. Las únicas obras que se conservan con sus comentarios de la guerra de las Galias y sus comentarios de la guerra civil, se conoce el desarrollo de su carrera como militar y gran parte de su vida a través de sus propias obras y de los escritos de autores como Suetonio, Plutarco o Eutropio. No se sabe con certeza qué condiciones fueron las que llevaron a pensar a un grupo de senadores en el asesinato de Julio César. El intento de tener un régimen autocrático tuvo mucho que ver, aunque no descarta otras motivaciones. Se puede decir que el asesinato del cónsul romano Cayo Julio César en el año 44 a.C. fue el primer asesinato de importancia en la historia de la humanidad. Esto es debido a numerosas razones, entre las cuales está que el cónsul Julio César era en ese momento el hombre más importante de Roma en términos políticos y militares. Antes de su muerte, él había formado parte del primer triunvirato junto a Pompeyo y Craso. Este último murió en una batalla contra los bárbaros y Pompeyo escenificó con Julio César las segundas guerras intestinas, y después de ser derrotado por este, murió asesinado por Heptamoleo, el cual fue destituido por Julio y puso en su lugar a su hermana Cleopatra. Julio hizo eso porque siempre fue una persona honorable y con muy buenas relaciones con sus amigos y soldados. Bajo su gobierno hubo cierta prosperidad. Él despertaba muchas suspicacias. Entonces, ¿cuáles fueron las causas de su asesinato? Hay una única razón. Los senadores temían que Julio César se convirtiera en amo y señor y restableciera la monarquía. Entonces aprovecharon una visita de este al Senado para materializar su conspiración. Entre ellos estaban los famosos Casio y Bruto, Trebonio y Décimo Bruto, sus lugartenientes. El gran general fue muerto a puñaladas y rodado por las escalinatas del Senado. Cayó abrazado a la estatua de Pompeyo, que había su enemigo. Sin embargo, su asesinato fue en vano, ya que sus enemigos no tenían mucho apoyo y fueron derrotados, y Bruto tuvo que suicidarse. Y luego de esto, Octavio, hijo adoptivo de Julio César, se convirtió en el primer César romano, con todos los poderes que temían que Julio tuviera. O sea que en este asesinato solo sirvió para que terminara la república e iniciara el imperio.